Buenas, yo soy Gastón N. Flores, guionista, escritor, editor, y hoy quería hablarles sobre uno de los tantos problemas que creo que tiene la historieta argentina, que tiene que ver con, con ciertas formalidades, principalmente con los contratos y con, las desprolijidades que hay al respecto, los límites que tienen esos contratos y bueno, muchas cuestiones que tienen que ver con temas legales, contables y demás. Sí, obviamente es un video breve, es algo corto, pero quiero hacer una introducción a este problema, a este tema que tiene la historieta argentina, porque bueno, lo quiero justamente problematizar, dejar espacio en los comentarios para que ustedes me comenten justamente sus experiencias, lo que piensan, si consideran que tengo razón o no, bueno, qué se puede hacer para mejorar toda esta cuestión, ¿no? Así que bueno, los espero en comentarios y también, como siempre, espero sus likes, que compartan este video y que bueno, se sumen al canal si es que no están suscriptos. Este es un problema que en realidad está relacionado con muchas otras cuestiones. Lo que tiene por ahí, yo creo, la historieta argentina, en líneas generales, es que hay muchas desprolijidades y muchas faltas a nivel contable y a nivel legal. Muchas veces los autores, los creadores y creadoras no tienen formación básica en esos sentidos, ¿no? Yo siempre, bueno, comento que yo en la secundaria hice bachiller mercantil, tengo cierta... me acuerdo de un montón de conceptos contables, obviamente que no me gustó la materia de contabilidad, pero recuerdo muchos conceptos contables y bueno, por ahí hay mucha gente que por ahí hizo educación artística o de otro tipo de cosas y no tiene esa cuestión de saber qué es un recibo, saber qué es bien qué es los distintos tipos de facturas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Hay muchos autores y autoras que, por ejemplo, no tienen hecho el monotributo, no pueden facturar. Entonces, cuando consiguen, hay muchas prolijidades en ese sentido de, bueno, conseguí un trabajo, pero tengo que conseguir que alguien me haga la factura, porque si no, gané un concurso también y no me van a pagar en efectivo y alguien me tiene que hacer la factura y después hay que hacer un arreglo con la gente que hace que da el premio justamente del concurso, porque por ahí a veces puede haber problemas. Incluso yo he visto concursos en donde específicamente se pone que los concursantes tienen que tener forma de facturar, tienen que tener monotributo, porque no se va a hacer factura a nombre de otra persona. Un montón de pequeñas cuestiones como no saber qué es un recibo, cómo llenarlo, nunca hacer un recibo cuando nos dan dinero, cuando nos dan algo, no saber qué hacer. Bueno, muchas pequeñas desprolijidades que tienen que ver con este desconocimiento, ¿no? Y que abre la puerta a tener distintos tipos de problemas, ¿no? Y acá es donde un poco aparece también la figura grande de toda esta cuestión laboral, que es el tema de los contratos. Justamente, ¿cuál es el principal problema de los contratos dentro de la historieta argentina? Es que muchas veces no se exigen y no se dan, ¿sí? Venimos acostumbrados a una cultura mucho más informal y esto tiene que ver también con nuestra cultura latina, si se quiere verlo desde ese punto de vista. En otros países, si no se firma contrato, si no se ponen las palabras en un papel y se firman, es como muy difícil poder trabajar porque hay una cultura mucho más institucional. Acá en Argentina, lamentablemente, para bien o para mal, hacemos muchas cosas de palabra. Hay muchas cosas que no quedan registradas, que no quedan grabadas. Cuando vamos a hacer cualquier trámite, los empleados te dicen algo y no te dan papeles. Muchas veces hay papeles mal llenados que son aprobados como digo, en cualquier trámite y demás. Entonces tenemos una cultura muy grande de informalidad y también al ser por ahí, como digo, latinos, confiamos mucho más en la palabra, ¿sí? Más allá de que esto a veces también se ha venido cayendo. Mis viejos siempre me comentan, ¿no? Antes cuando alguien decía algo era realmente muy fuerte, ahora es como que, bueno, hay mucho más chanta dando vuelta. Pero dentro de la historieta argentina, como somos relativamente pocos y la mayoría nos conocemos, o conocemos a alguien que confía en vos, entonces por cadenas de confianza, cadenas de amistad, terminamos aceptando trabajos sin haber firmado contratos o tomamos el trabajo de alguien como editores y no le decimos, che, mirá, tendrías que firmar este contrato para estar más seguros. Y bueno, justamente eso es algo que creo que tenemos que cambiar, porque, justamente mejorar, por un lado resolver la cuestión del desconocimiento legal y contable que tenemos muchos autores, para realmente saber qué podemos y qué debemos exigir en los contratos.
Y también, bueno, de parte de los editores, no tener miedo a firmar uno, no tener miedo a buscar un abogado o redactarlo nosotros también, porque no es necesario que lo redacte un abogado. No tener miedo a, bueno, redactarlo nosotros y mínimamente poner las condiciones mínimas, ¿sí? De trabajo, ¿no? Creo que esto es algo que tenemos que cambiar por desconocimiento y tal vez a veces por miedo. Hay autores, autoras que por ahí no van a, por ahí dicen, bueno, confían en la palabra del editor y tal vez no quieren quedar mal, como piensan que pedir un contrato es desconfiar de esa persona, a lo mejor no la conocen mucho, o a lo mejor justamente porque la conocen mucho dicen, esta persona no me va a joder, entonces no le pido contrato porque total ya está. Y por el lado del editor, a veces justamente por miedo a redactar mal un contrato, a obligarse a hacer una cosa que a lo mejor después no se puede, porque a lo mejor justamente no conoce mucho ese autor o autora y después tiene miedo de que le venga a exigir algo que está confuso ahí. Digamos, tenemos que dejar de lado los miedos, informarnos, capacitarnos, y esto es algo que creo que va para toda la comunidad, y por eso digo también este video es un poco información, pero también es como para problematizar esta situación. Yo creo que para que la historieta argentina crezca, bueno, tienen que darse un montón de cosas, y hay cosas que tal vez nos superan a nosotros como individuos, o a los tanto sea como editores como autores, pero también nosotros desde abajo, desde nuestro lugar, tenemos que apuntar a mejorar también ciertas cosas propias nuestras, a profesionalizarnos, y así como de repente, bueno, vamos a hacer un curso para aprender a, no sé, a rotular o a escribir mejor un guión o a tomar mejor cierta técnica de entintado o de aprender a manejar una tableta gráfica o lo que sea. También tenemos que aprender un poquitito sobre monotributos, sobre impuestos, sobre, bueno, cuestiones legales, como digo, contables, algo mínimo. Justamente, bueno, a ver, tenemos monotributo, bueno, preguntarle cada tanto ciertas cosas a tu contador, a tu contadora. Ver qué cursos podemos hacer sobre cuestiones legales en tema de los contratos, qué derechos nos protegen y demás. Eso es fundamental, porque hasta ahora, como digo, confiamos en la palabra del otro, somos pocos, no hay grandes casos muy conocidos de gente que, bueno, justamente, por ejemplo, editores que roben el trabajo de alguien o que no le paguen derechos de autor o ese tipo de cuestiones. Pero el día de mañana puede haber y nos puede tocar a nosotros, y tenemos que estar, bueno, muy en eso, ¿no? Tenemos que estar previendo ciertas cosas, y justamente la mejor forma de prever esos errores, esos problemas también, es firmar un contrato, ¿sí? Los contratos, por ahí mucha gente no lo sabe, pero pueden manejar y controlar, por así decirlo, muchísimas cuestiones del proceso creativo y el proceso de edición y de publicación, ¿sí? En los contratos hay, por ejemplo, plazos de entrega. Nosotros como autores nos podemos comprometer a cierto plazo de entrega, lo cual deja tranquilo también a los editores de que vamos a llegar a cierta, por ejemplo, a cierta convención. Tenemos, por ejemplo, plazos de pago también, nos va a defender a nosotros el decir, bueno, a ver, el editor nos tiene que pagar, por ejemplo, 60 días después de la publicación del libro. Tenemos el tema del formato de la publicación también. Esto es importante porque ha habido casos, cada tanto hay casos de gente que hace de repente un libro en determinado formato, por poner un ejemplo, lo hace cuadrado, y de repente el editor se le canta imprimirlo en formato proporcional a 4 y te cambia te edita, por ejemplo, esa grilla de viñetas y te rompe tu trabajo básicamente. Y si no hay un contrato firmado, no te podés quejar, digamos. Yo cada tanto veo casos de gente, no acá en Argentina, pero me entero y demás de casos de gente que de repente se comprometieron a imprimir, por ejemplo, en determinado tamaño y lo hacen más chico, se arruina por ahí el rotulado. Ese tipo de cosas tiene que estar en los contratos. La cantidad de libros a imprimir, eso es muy importante porque tiene que ver con la cantidad de plata que voy a ganar yo por regalías. Las regalías se calculan por el precio de tapa y bueno, la cantidad de libros que se publiquen, que se impriman. Bueno, los plazos de vigencia del contrato, eso es fundamental. Los contratos no tienen que ser de por vida, tienen que durar 2, 3, 5 años como mucho, a veces, casos muy particulares 7 años, pero es mucho, 5 años ya es mucho. En ese tiempo ya un libro tendría que haberse vendido completamente, y de esa manera se negocia un nuevo contrato si es que la editorial quiere volver a publicar ese libro, ¿no? Más allá de si tengo o no existencias todavía de ese libro.
Entonces hay un montón de cosas que están reguladas en los contratos. Y si no están reguladas en los contratos, si están habladas, las palabras se las lleva el viento. Y también hay muchas cosas que no se hablan cuando uno se sienta con un editor o una editora. Muchas cosas quedan sin hablar porque realmente hay tantas cosas para poner en un contrato que en una charla de café o en un momento en donde se acepta la publicación de un libro muchas veces no se charlan, ¿no? Como digo, da para mucho más, ¿no? Como digo, este video es un poco más para problematizar y para abrir el campo de debate de esto, ¿no? Pero creo que es importante que justamente ustedes también decir esto, bueno, a ver, ¿qué otras cosas hay en los contratos? Yo esto es un tema que lo doy en mis clases de guión, justamente también, de lo poco o lo mucho que yo he aprendido, que me he capacitado en ese tema, leyendo otros contratos. Eso es algo muy importante. Cuando un amigo o una amiga firma un contrato, a ver, pedíselo para ver de tenerlo en cuenta, para ver, son todos los formatos muchas veces diferentes, en cada editorial pide y anota cosas diferentes y otras que no, que son iguales, por cuestiones formales o porque son cosas básicas. Pero bueno, como mínimo encontrarle la vuelta para informarte de eso. Y ir aprendiendo, a lo mejor los primeros contratos que uno hace o que uno firma, a lo mejor no son los mejores, el día después, más adelante se hacen cosas, se va avanzando y se van sumando cláusulas que son por ahí más adaptadas y son mejores, por así decirlo, más refinadas o más que van más preciso a lo que a mí me interesa como autor o como editor. Pero como digo, con esto no quiero decir que ninguna editorial lo haga, ¿no? Evidentemente yo creo que hay editoriales que los hacen, sobre todo las más grandes, yo calculo que es así. Yo he firmado contratos, por ejemplo, con varias editoriales extranjeras, y bueno, incluso a veces no en otro idioma, pero bueno, editoriales que por suerte me los mandaban traducidos y demás. Pero bueno, de acá de editoriales argentinas yo sé de muchas que no los hacen y está todo bien, nunca ha pasado nada, pero como digo, nunca está de más tener un papel que respalde lo que ya se habló cara a cara o como fuera, para evitar cualquier problema legal el día de mañana. Así que bueno, como digo, lo dejo para debatir en los comentarios, bueno, en las plataformas donde vean este video también lo pueden comentar, porque como digo, da mucho para hablar del tema y como siempre trato de no hacer videos demasiado largos en este canal. Pero espero que bueno, que les haya resultado interesante y bueno, estoy como digo en los comentarios para bueno, ver qué pusieron ustedes y también obviamente interactuar en las cosas que ustedes por ahí puedan llegar a querer preguntarme. Les mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo más adelante. Hasta luego.